Muy bien, hoy día vamos a enseñar el tema de diezmos y ofrendas y vamos a aprender acerca del plan de Dios para la prosperidad. Es la voluntad de Dios para que cada uno de nosotros prosperemos. Entonces voy a orar y vamos a creer a Dios que nos dé revelación y entendimiento de sus planes hoy. Entonces voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Señor, te agradecemos por el privilegio de aprender tu palabra y reunirnos acá y aumentar nuestro conocimiento. Y te pedimos, Señor, que nos des revelación, entendimiento del plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te lo pedimos, Espíritu Santo, y te pedimos a ti que nos ayudes a renovar nuestra mente con la verdad, que podamos crecer en nuestra fe en el ámbito de caminar en el plan de prosperidad de Dios y atamos todo espíritu de avaricia, todo espíritu de codicia, que caminemos en el verdadero fruto del Espíritu hoy, por la revelación y el entendimiento de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro versículo para memorizar viene de Malaquías, capítulo 3 y verso 8. Vamos a ver el libro de Malaquías, versos 8 al 12, pero el verso que queremos memorizar va a ser Malaquías, verso 8. 3:8, y hace la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, si nosotros retenemos los diezmos y las ofrendas, entonces estamos robándole a Dios. Es lo que nos está diciendo aquí en Malaquías. Ahora, veamos Malaquías, capítulo 3. Es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. En Malaquías capítulo 3 vamos a empezar los versos 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cada vez que yo leo esto, yo me doy cuenta que Dios quiere bendecirnos de tal manera que todo el mundo o todas las otras personas reconozcan cuán bendecidos somos y quieran tener lo que tú y yo tenemos. Las bendiciones vienen en la forma de prosperidad, pero hay otras clases de bendiciones que el Señor quiere añadir. Es una bendición de tener mucho fruto, tener hijos sanos. Hay una bendición, la mayor bendición es ser bendición para otras personas, tener más que suficiente para tú puedas dar a otras personas. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces,
Esta es la clase de vida que Dios ha planeado para ti, pero hay condiciones para que esa clase de vida se manifieste en ti. Es importante que entendamos estas condiciones para que podamos operar en ellas. Necesitamos darle a Dios lo que Él nos pide. Y dice, si no le damos a Dios las ofrendas y los diezmos, le estamos robando. Y ninguno de nosotros quiere ser acusado de ser un ladrón de Dios. Entonces es importante que aprendamos esta lección hoy acerca de diezmos y ofrendas. Dios está más interesado que simplemente en nuestros diezmos y ofrendas. Él está interesado en nosotros, pero nuestros diezmos y ofrendas y nuestro dinero nos representan. Nosotros recibimos dinero por lo que trabajamos. Nosotros recibimos un salario. Entonces, nos representa nuestro trabajo, representa nuestra vida. Y Dios está interesado, no simplemente que le demos el dinero a Él, sino que nos entreguemos enteramente a Él. Entonces, quiero que veamos Mateo, capítulo 6. Algunas páginas a la derecha, Mateo capítulo 6. Empecemos con el verso 25. Por tanto os digo, Jesús está hablando aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, que nos entreguemos totalmente a Él, no nos preocupemos acerca de nada, porque sabemos que Él va a hacer la provisión de todo lo que necesitamos. Seguro, si Él cuida a las aves y les provee, nos va a cuidar a nosotros. Tú eres la concentración de su amor, tú eres el foco, la concentración de su gracia. Todo lo creó para ti. Vayamos a Primera de Timoteo en el Nuevo Testamento. Empecemos leyendo Primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a leer versos 6 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo
estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay un fracaso que va a suceder aún a los creyentes si ellos se concentran en el amor al dinero. No es que Dios no quiere que tengamos dinero, Él quiere que nos concentremos en Él como nuestra fuente, como nuestra provisión. Verso 6 dice que la piedad acompañada de contentamiento, en otras palabras, tener la mente en Dios y estar contentos con lo que tenemos, nos va a proveer gran ganancia. Entonces, cuando nosotros no pensamos en Dios y cuando no estamos nunca contentos con lo que tenemos, entonces vamos a tener gran pérdida. Verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar al cielo cuando muramos. Tú sabes, lo que tienes se va a quedar aquí. Tengas mucho, tengas poco, cuando te vayas al cielo, todo se va a quedar aquí atrás. Entonces, nos está mostrando que no tendremos que pensar, tenemos que pensar en el reino de Dios y en su justicia. Ahora, verso 9 dice, porque aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Porque si estamos buscando las riquezas, nunca vamos a tener lo suficiente. Vamos a tener codicia de muchas cosas en lugar de tener pensamientos y deseos piadosos. Si codiciamos riquezas, también vamos a ser influenciados por las personas en lugar de ser influenciados por Dios. Y las personas que codician cosas, eventualmente se van a desviar de la fe y van a ser distraídos por otras cosas. Y su fe ya no va a estar en Dios, pero su fe, su confianza va a estar en las posesiones que tengan. En Lucas capítulo 12, verso 15, no necesitas ir allá, déjame decirte lo que dice. Dice que nos guardemos de la avaricia. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones. Nuestras vidas no se basan en lo que tenemos y cuántas posesiones podemos tener. Queremos que Dios nos evalúe cuando todo termine. En el juicio no se va a basar Dios en cuántos talentos o en cuántas posesiones y bienes hemos tenido en la tierra. Va a tener que ver con lo que hemos hecho con lo que teníamos. Entonces es importante que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Aquí en primera de Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, yo quiero que entiendas, el punto clave aquí es que el dinero no es malo. El dinero no es malo ni es bueno. El dinero es el intercambio, el medio de intercambio por el cual compramos. Y en algunas sociedades solía ser, tenían el sistema de trueque. Las personas intercambiaban maíz por carne de vaca. Yo no sé cuánto maíz se necesita para intercambiar por una vaca, pero en el sistema de trueque es más fácil intercambiarlo por dinero.
Entonces, la mayoría de los países proveen un papel moneda por el cual se puede intercambiar. Y la Biblia nos dice acá, en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Ahora, no dice que el dinero es la raíz de todos los males. No dice eso. Míralo, obsérvalo, que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando el dinero es lo que adoramos, lo que buscamos y las posesiones, estamos dedicando nuestras vidas a obtenerlas. Eso se convierte una forma de maldad. Es la raíz de toda maldad. Ahora, hoy día vamos a hablar acerca del diezmar. Es importante que entiendas qué es el diezmar. La palabra diezmo significa la décima parte. Una décima parte significa que el 10% de nuestros ingresos le pertenecen a Dios. Dios dice que si nosotros no diezmamos, le robamos a Él. Le estamos robando a Él de ese 10%. No es opcional, de acuerdo a la palabra de Dios, el que demos nuestro diezmo. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué es una ofrenda? Hemos dicho que el diezmo es el 10% de nuestros ingresos y una ofrenda es dinero que damos más allá del diezmo. Lo hacemos por la dirección del Espíritu cuando Él nos guía. Entonces, ¿qué hacemos con este diezmo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacemos con este 10%? Leamos en Malaquías capítulo 3. Ahora veamos el verso 10. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí. Entonces, ¿qué es el alfolí para ti, para mí? ¿Dónde nosotros recibimos la comida espiritual? Porque estábamos hablando acerca de un almacén espiritual, el alfolí. ¿De dónde recibimos nuestra comida espiritual? Es en la iglesia, es la iglesia local, donde tú recibes tu alimento espiritual, la palabra de Dios. Ahí es tu almacén, entonces, o tu alfolí. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya provisión de todo en mi casa. La iglesia local es donde tú recibes la comida espiritual. Entonces, ahí nosotros llevamos el diezmo y dice, tiene que haber alimento en mi casa. El alimento en este caso está hablando acerca de alimento espiritual. Entonces, donde nosotros recibimos nuestro alimento, ahí es donde diezmamos. Y tenemos que hacer provisión para todo aquello que la iglesia quiere hacer, para que la iglesia tiene la responsabilidad de proveer para el pastor, para el personal que trabaja, los líderes múltiples en la iglesia. Esas personas tienen que recibir la provisión. Entonces el diezmo hace la provisión para aquello. Y tú sabes, si todos diezmáramos, ninguna iglesia tendría escasez de nada. Es importante que aprendamos esta provisión que Dios ha hecho y Él requiere que seamos obedientes y al diezmar. Es el plan de Dios que la iglesia local sea suplida por aquellos que asisten y se congregan para que siempre haya provisión para el pastor,
y para aquellos que trabajan en la iglesia. Es el plan de Dios que el pastor sea suplido por los miembros del cuerpo local. En Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14, nos dice: así también el Señor mandó que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Yo creo que ese es el plan de Dios, que aquellos que predican el Evangelio, el pastor en iglesias más grandes, el personal, todas esas personas sean suplidas por el Evangelio, por la provisión de las personas que reciben la predicación del Evangelio. Las ofrendas se les tiene que dar a los pobres, y las ofrendas también tienen que ser dadas a otros ministerios, para las misiones, ofrendas para proyectos especiales de la iglesia local, quizás un proyecto de construcción, o añadiduras que se quieren hacer, o renovaciones para que la iglesia cumpla su visión. Todas estas cosas son suplidas por medio de las ofrendas, así como el Espíritu Santo nos guía a dar. Y yo te voy a dar 6 razones por qué necesitas diezmar y dar ofrendas. Yo no quiero que salgas de aquí sin un entendimiento de que Dios ha provisto bendiciones para cada persona que es obediente a Él al diezmar. Entonces te voy a dar 6 razones por qué necesitamos dar nuestros diezmos y también nuestras ofrendas. Y la razón número 1 es esta: demostramos que confiamos en Dios y dependemos de Dios para nuestro sustento y protección. En Malaquías capítulo 3 le aprendimos que tenemos que traer todos los diezmos al alfolí para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que ésta sobreabunde. Esta frase, las ventanas de los cielos, hay solo una vez que se usa en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes saben dónde se usa esa expresión, las ventanas de los cielos? Sí, era en el tiempo del diluvio en Génesis, cuando Dios inundó la tierra. Dice que las ventanas de los cielos fueron abiertas y cayó el diluvio. Así quiere traer su provisión en las vidas de su familia. Él quiere que las ventanas de los cielos se derramen y derramen tal bendición sobre nuestras vidas que sea como una inundación y que haya tanto que no sepamos qué hacer. Yo creo que ese es el plan de Dios. Dios quiere prosperarte a ti hasta el punto que tú no pasas tiempo pidiendo provisión, sino vas a pasar tu tiempo orando al Señor para decir: Señor, dame sabiduría, ¿qué voy a hacer con esto? Ese es el plan de Dios, pero requiere que nosotros diezmemos y que demos ofrendas. Acuérdate que nosotros no llegamos al punto de dar una ofrenda a menos que no hayamos dado nuestro diezmo. Tenemos que ir más allá del 10%. Y la segunda manera como Dios nos bendice es cuando Él provee protección, nos protege. Veamos el verso 11, Malaquías 3, verso 11 dice: Dios está hablando aquí a través del profeta Malaquías y dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay una protección que Él provee para el diezmador. Dios reprende al devorador y le dice: no, Ron me pertenece a mí, diablo, y tú no le vas a robar. Es la clase de protección que cada uno de nosotros necesitamos tener. Entonces, esta es la primera razón por qué tenemos que diezmar, porque necesitamos su bendición y necesitamos su protección. La razón número 2. Cuando damos diezmos y ofrendas fielmente, mantenemos las ventanas de los cielos abiertas sobre nuestras vidas.
En Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, nos dice: Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios quiere que tú seas rico. Él quiere que tengas más que suficiente. Y Él va a establecerte en esa riqueza. Él quiere que entiendas que no va a ser por nuestro propio poder y fuerza que nosotros podemos ganar riquezas. Dios quiere que sepamos que es por su bondad, es por el plan maravilloso que Él ha establecido, y que cuando caminamos en el plan que Dios tiene, las ventanas de los cielos van a estar abiertas continuamente y derramando bendición, porque hay personas que Dios ha establecido para que tú seas bendición. Hay personas que Dios ha planeado que tú las bendigas. Y yo creo que Él ha establecido nuestro camino. Entonces nosotros nos alineamos y estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, listos para hacer bendición a aquellos que Dios ha preparado. La razón número 3. Jesús dijo que debemos diezmar, y Él lo confirma para nosotros ahí en Lucas capítulo 11 y en el verso 42. Yo quiero que abras tu Biblia allá. Lucas 11 y verso 42. Lucas 11, verso 42. Jesús está hablando aquí a los fariseos y empecemos con el verso 39. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. No está hablando simplemente del vaso y de un plato, está hablando acerca de la vida de esta persona, y dice: ustedes tratan de ser limpios y tener una apariencia externa de ser buenos, pero en el interior están sucios. Y dice: están llenos de avaricia y maldad. Verso 40, necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dios no quiere que solo nos veamos bien por fuera. Él quiere que también estemos limpios por dentro. Verso 41 dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Está diciendo: lo que estás dispuesto a dar es lo que es importante. Verso 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí a este hombre, a esta persona, a este fariseo, le está diciendo: sigue todas las reglas, dando los diezmos de la menta, de la ruda, pero en adición a todo esto, también necesitas tener en cuenta la justicia, ser justo y tener el amor de Dios. Entonces, estas cosas son las cosas que haces por fuera, pero dice: pero no solo deberías hacer las cosas exteriores, sino también hacer corrección en las cosas internas. Entonces, Jesús nos está diciendo aquí, es correcto diezmar. Él no estaba diciendo: no tenemos que prestar atención a las cosas externas. Él está diciendo: no solo tenemos que hacer las cosas externas, como el diezmar, pero también
tenemos que estar en lo correcto en nuestro interior y tener el amor de Dios. Entonces, Jesús aquí lo confirma que tú y yo tenemos que ser diezmadores. La razón número 4. El diezmo representa tu reconocimiento de que Dios es dueño de todo. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuánto de lo que tú tienes le pertenece a Dios? ¿Cuánto de lo que tú tienes le pertenece a Dios? ¿De dónde ha venido? Todo vino de Dios. Todo lo que tú tienes, el 100% de ello, le pertenece a Dios. Entonces, no es solamente el 10% que le pertenece a Dios, el 100% de lo que tenemos le pertenece a Dios, pero Él pide que solo le des el 10% y eso te va a hacer ser un buen mayordomo y Él te va a decir qué hacer con el 90% que te queda. El diezmo representa tu reconocimiento de que Dios es dueño de todo. Razón número 5. Dios ha establecido que el dar los diezmos y las ofrendas nos conectan con la provisión para suplir nuestras necesidades. Él pide el 10% simplemente y que seas guiado por el Espíritu Santo para que tú sepas cuánto dar en las ofrendas, para que tú puedas tener todo lo que necesitas. Eso es lo que Él requiere. Porque dice, si no estás haciendo esto, estás robándole a Dios y en realidad, en verdad, no le estás robando a Dios, le estás impidiendo que Él te pueda bendecir. Ese es el propósito, Él quiere bendecirte. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora veamos este verso. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4 y empecemos en el verso 14. Filipenses 4. Y para aquellos que hablan inglés, yo te voy a encontrar Filipenses. Acuérdate de esta frase, la compañía de energía eléctrica de Dios, la compañía de energía eléctrica de Dios, sus recursos se encuentran en el libro de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y ese es el orden. Acuérdate, la compañía de energía eléctrica de Dios. Ese es un acrónimo que sirve en el inglés, en el idioma inglés. Es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, para que te ayude a encontrar el orden. Efesios capítulo 4, verso 19. No les voy a cobrar por esa información. Filipenses 4, empecemos en el verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está escribiendo a los cristianos en Filipos y les está diciendo, ustedes han hecho bien porque han compartido en mi necesidad, en mi tiempo de necesidad. Verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna otra iglesia se involucraron con lo que yo tenía que hacer, excepto ustedes. Verso 16. Porque aún a Tesalónica, cuando yo estaba en Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades.
Más de una vez, cuando Pablo estaba en Tesalónica, los filipenses enviaron dinero para que le puedan ayudar en las labores que él tenía. Verso 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, si tú eres un dador, estás haciendo una inversión y tú tienes fruto y tienes intereses que van a aumentar y van a regresar a ti como resultado de esa inversión. Cuando tú das por causa del Evangelio. Verso 18, pero todo lo he recibido, Pablo dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces aquí Pablo está hablando acerca del regalo que recibió, como si fuera un sacrificio dado a Dios, porque cuando damos, como Dios nos dirige, es como si le diéramos a Dios directamente. Cuando nosotros damos diezmos a la iglesia local y parte de las ofrendas fueron a ofrendas cuando él viajaba para predicar el Evangelio, entonces Pablo pudo hacer obras grandes y poderosas, así como las mismas obras que el Señor te ha llamado a hacer a ti, pero empieza con el ser obediente en el ámbito de las finanzas, con tu propio dinero, diezmos y el dar ofrendas. En Mateo 6, verso 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no está tratando de quitarte cosas, Él está tratando de darte más cosas. Tenemos que decidir que nuestra confianza está en Dios y no en las cosas. Cuando tú realmente crees, Filipenses 4:19, que Dios va a suplir todo lo que necesitamos de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, cuando realmente lo crees, no tienes ningún problema. Cuando sabes que Dios va a hacer provisión para ti, no tienes problemas en diezmar y en dar ofrendas, porque nunca vas a poder dar demasiado a Dios. Mientras más das, más vas a recibir. Cuando damos, razón número 6, cuando damos a Dios, la Biblia dice, estamos almacenando tesoro en el cielo. Es como una cuenta bancaria, pero no es aquella que está físicamente aquí, donde el óxido destruye y la polilla y donde entran ladrones. Es una cuenta celestial y está siempre ahí, dispuesta para que tú hagas retiros. Veamos dos pasajes de la Escritura. Primero es 2 de Corintios capítulo 4 y verso 18. 2 de Corintios capítulo 4 y verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Ahora, mira aquí, mira alrededor. ¿Ves aquí este púlpito? ¿Ves los escritorios, las sillas, los libros que tienes, las lapiceras? Todo lo que puedes ver es temporal. En otras palabras, está sujeto a cambio, está sujeto a destrucción. Eventualmente todo lo que tú puedes ver va a ser quemado, va a ser destruido. Pero las cosas que no vemos, el poder de la palabra de Dios en tu vida, eso nunca se va a acabar. Mientras
tú tienes la palabra de Dios ingresando a tu corazón, a tu mente, y vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dice, son cosas que no puedes ver, que son las importantes. Ellas realmente tienen poder sobre las cosas que tú puedes ver. Y en Mateo capítulo 6, versos 19 y 20, nos dice que las cosas que se ven las puedes perder, pueden ser robadas o pueden deteriorarse, pero las cosas que no puedes ver, aquellas cosas siempre van a estar contigo. Entonces, si estamos buscando las cosas que podemos ver, las posesiones, los bienes, siempre o eventualmente van a fracasar. Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios, aquello que no podemos ver, y buscar su justicia. Y luego todo va a ser añadido a nosotros. No busques las cosas. Todo lo que tenemos que estar dispuestos a darlo a Dios. Si no estamos dispuestos a darlo a Dios, entonces esa cosa nos posee en lugar de que nosotros poseamos esa cosa. Aquello que no estás dispuesto a darle a Dios cuando el Señor te lo pide, y esa cosa tiene poder sobre ti. Yo me acuerdo una vez, yo tenía estas dos lapiceras muy hermosas, uno con grafito y la otra con tinta, y la tenía por años. Y estaba escuchando una enseñanza sobre este mismo tema, y de repente yo recibí la impresión que Dios quería que de estas lapiceras Cross a otro hombre. Entonces, yo creo que el Señor estaba probándome si yo estaba dispuesto a dar aquellas cosas que yo las quería tanto. Y yo no sé por qué razón, pero me parecía de esa manera y me hacía sentir bien. Yo tenía estos instrumentos de escritura muy buenos y el Señor me dijo que las dé. Oh, yo no lo quería hacer, pero estaba escuchando la enseñanza de lo que estoy enseñando hoy día. Entonces, tomé la decisión, sí Señor, las voy a dar. Y tú sabes que a partir de ese tiempo he recibido regalos de lapiceras y las continúo regalando y más vienen. He estado yendo en conferencias y he dado lapiceras a todos los participantes de las conferencias y Dios las multiplique y multiplique esa semilla que yo he sembrado aquel día. Entonces, Él quiere que suceda eso en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que demos para que le podamos creer y para que podamos dar más en el futuro. La Biblia nos enseña cómo tenemos que dar. Número 1, yo creo que tenemos que dar en cada ofrenda, en cada oportunidad que tenemos para dar, tenemos que dar algo. No tiene que pasar ninguna ofrenda en la cual no participemos de alguna manera. Hubo tiempos que la única vez y lo único que tenía para dar era una lapicera. A veces he dado mi lapicera. Pero siempre da algo. No dejes pasar la oportunidad y tenemos que dar con generosidad. Lucas 6:38 nos dice que todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. En otras palabras, en la proporción que vamos a sembrar, es la proporción en la cual vamos a recibir. Leamos Lucas capítulo 6, verso 38. Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Entonces, mientras más des, más vas a recibir. Y está hablando acerca de proporciones aquí. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice que cuando el que siembra escasamente o cuando tratas de
retener algo, vas a también cosechar escasamente. Cuando siembras generosamente también vas a segar. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. 2 de Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En otras palabras, Dios nos da la elección. Y quiero animarte que siembres generosamente, porque esa es la manera que tú vas a recibir. Si tú siembras generosamente, entonces vas a cosechar generosamente. La Biblia también nos dice algo acerca de la actitud correcta con la cual tenemos que dar. En 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice que Dios ama al dador alegre. No uno triste, no es cuando tú das, dices, amén, voy a dar. Ay, nunca más voy a ver ese dinero. No, podemos dar con alegría, porque sabemos que mientras sembramos a Dios, vamos a recibir más de lo que hemos sembrado. Porque Dios va a traer ese aumento cuando damos. Entonces, por eso es que podemos dar con alegría. En Lucas capítulo 21, Jesús dice que hay dos clases de dadores. Verso 1 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Un escaso monto de dinero. Y Jesús dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Jesús está aquí mirando en el templo a las personas que vienen y dan sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas. Y Jesús dice a la mujer que dio las 2 blancas, le dice, tú has dado más que todos aquellos. No era el monto, era la actitud que esta mujer, ella estaba dispuesta a dar todo lo que ella tenía. Todo el resto tenían demasiado, así que podían dar. Y no les significaba mucho, aunque los montos eran más altos que los de la mujer. Entonces Dios está mirando nuestros corazones cuando damos. Aquellos que dan de lo que les sobra, después de que todas sus necesidades han sido suplidas, han sido representados por los ricos en este pasaje. Aquellos que dan con sacrificio, dando todo lo que tienen para vivir, son aquellos que son representados por la viuda. Ahora quiero decirte, tú no puedes dar demasiado a Dios. Muchas veces en mi vida, cuando lo hemos dado todo lo que teníamos, y cada vez Dios más que suficientemente suplió nuestras necesidades, cada vez. Jesús vio lo que sucedió y alabó a la viuda porque ella dio más que todos, aunque eran solamente 2 blancas. Tenemos que dar sin propósitos egoístas. Damos y debemos dar esperando que Dios nos dé a cambio. No damos de una forma que queramos manipular a otras personas y crear esta situación para que otras personas nos tengan que dar o no se sientan obligados. Eso es usar mal lo que Dios ha establecido. No damos con una actitud de codicia, con una actitud que podamos recibir lo que queremos gastar en nuestros propios deleites, no. Debemos multiplicar si damos con la actitud que estamos creyendo a Dios para recibir de Él más, para que podamos dar más la siguiente vez. Esa tiene que ser la actitud, así debemos dar. ¿Qué dice la Biblia que va a suceder
si nosotros no diezmamos ni damos ofrendas. Lo hemos leído, Malaquías capítulo 3, verso 9. Nos ponemos bajo maldición. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Sabemos que los israelitas se robaron a sí mismos de las bendiciones de Dios porque ellos no estaban dispuestos a darse ellos mismos ni a dar. ¿Qué hace Dios cuando nosotros damos el diezmo y las ofrendas? Filipenses 4:19 dice que Él suple todas nuestras necesidades. Malaquías 3, verso 11 dice que abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones hasta que no tengamos más campo para recibirlas. Proverbios 3, verso 9 y 10 dice, llena nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares de vino nuevo. Lucas 6:38 dice que los hombres nos van a dar en nuestro regazo para que tengamos más que suficientes finanzas. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 15. Tienes que leer todo ese pasaje y da una lista las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas como resultado de nuestra obediencia a dar. Y cada vez que damos, tenemos que dar con una actitud de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer lo que Dios dice acerca del dar. Tenemos que ser obedientes a ello y debemos creer que hay beneficios. Debemos creer que hay una recompensa a aquel que da. Hay una recompensa para aquellos que dan. A veces los beneficios vienen en formas distintas a las que esperamos. Entonces Dios suple nuestras necesidades. Él siempre hace provisión. A veces no va a ser en la forma de dinero. Puede venir en otras maneras. Tenemos que empezar a dar lo que tenemos y no esperar hasta que algún día tengamos todo lo que necesitamos y demos. Tenemos que dar de nuestra necesidad. Algunas personas dicen, alguno de estos días voy a empezar a diezmar. No puedo darme el lujo de diezmar ahora, pero uno de estos días voy a poder diezmar. Esa persona nunca va a llegar al punto de diezmar, porque nunca va a tener lo suficiente. El diezmar o dar los diezmos, ahí nos ponemos de acuerdo y tenemos una actitud que tenemos más que suficiente. Tienes que diezmar porque no te puedes dar el lujo de no diezmar. Déjame decir esto otra vez. Tienes que diezmar porque no puedes darte el lujo de no diezmar. Espera que Dios supla y no tengas temor que Él no va a proveer. Tenemos que operar por fe y no por miedo. Cuando operamos por fe, estamos dispuestos a dar. No tenemos temor a la escasez porque sabemos que Dios es el todo suficiente, es Jehová Jireh, el Dios que suple y provee. Tenemos que esperar que nuestras necesidades sean suplidas en abundancia y nos sobrará suficiente para poder dar en cada buena obra, porque ese es el plan de Dios, que seamos dadores, no quitadores. Vamos a ser gente que bendice y vamos a recibir la bendición más grande. Y esa es que seamos bendición a otros. Ese es el plan de Dios para tu vida. Señor, te agradecemos por darnos revelación y entendimiento hoy, que nos has llamado a ser dadores, nos has llamado a ser diezmadores, y a través del diezmar recibimos las provisiones que tú has provisto para nosotros. Que siempre tengamos en todo lo suficiente para toda buena obra. Somos capaces de dar
en toda buena obra. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.